¿Qué tal? Vamos a grabar el capítulo 12 de análisis de variancia de estadística inferencial 2. Esta materia es impartida por el maestro Juan Morales. Actualmente yo curso el quinto semestre de Ingeniería Industrial en el Instituto Tecnológico de Tijuana. Mi nombre es Luz del Carmen López. El capítulo de análisis de variancia está compuesto por dos subcapítulos que son el 12.2 ANOVA de un factor y el 12.3 ANOVA de dos factores. El libro que estaremos utilizando como apoyo es el de Estadística Mario Triola, 11ª edición. El capítulo 12.2, que es el ANOVA de un factor o análisis de variancia de un factor, tiene como objetivo someter a prueba la afirmación de que 3 o más poblaciones tienen la misma media. En esta sección, el método que se presenta, como dijimos, se utiliza para someter a prueba la hipótesis de que 3 o más medias poblacionales son iguales, siendo esta la hipótesis nula. Como definición tenemos que el análisis de varianza o ANOVA es un método de prueba de igualdad de 3 o más medias poblacionales por medio del análisis de las variancias muestrales. El análisis de varianza de un factor se utiliza con datos clasificados con base en un tratamiento factor, que es una característica que se permite distinguir entre sí a las distintas poblaciones. En la aplicación de análisis de varianza de un factor, para someter a prueba la igualdad de 3 o más medias poblacionales, se siguen los siguientes requisitos. Las poblaciones tienen distribuciones que son aproximadamente normales, las poblaciones tienen la misma varianza o desviación estándar, las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos, las muestras son independientes entre sí, y las diferentes muestras provienen de poblaciones que están categorizadas de una sola forma. En este método se sigue un procedimiento que son, por ejemplo, puedes utilizar cualquier herramienta tecnológica, ya sea Minitab, Excel, calculadora, Statistics. De ahí vamos a identificar el valor P en los resultados y vamos a plantear la conclusión en base a estos criterios. Por ejemplo, si el valor P es menor o igual al coeficiente de significancia, al nivel de significancia, entonces vamos a rechazar la hipótesis nula de las medias iguales y vamos a concluir de que por lo menos una de las medias poblacionales es diferente a las otras. Y si el valor pi es mayor al nivel de significancia, no vamos a rechazar la hipótesis nula de medias iguales. ¿Hay alguna relación entre el valor P y el estadístico de prueba? Los valores más grandes del estadístico de prueba dan como resultados valores P más pequeños. Entonces, en el estadístico de prueba de la ANOVA de un factor, que es igual a F, se divide lo que es la varianza entre las muestras entre varianzas dentro de las mismas muestras. Por lo que seguimos un pequeño diagrama donde dice que si comparamos las medias muestrales y qué pasa si tenemos por lo menos una media muestral diferente y para medias muestrales que tienen los valores muy cercanos. Entonces, si tenemos al menos una media muestral, dice que el valor estadístico de prueba será mayor al valor P. Por lo tanto, vamos a rechazar la hipótesis nula. Si las medias tienen los valores muy cercanos, entonces el estadístico de prueba será menor al valor P. Por lo tanto, no vamos a rechazar la hipótesis nula. Cálculos con tamaños de muestras n con muestras de
con cálculos con tamaños de muestras iguales. Para eso se utiliza esta fórmula, que es la varianza entre las muestras entre la varianza dentro de las mismas muestras. Se utiliza lo que es el grado de libertad, que es K, que es el número de muestras, y en el tamaño de las muestras. Cuando son tamaños de muestras que no son iguales, se sigue otro cálculo con esta fórmula. El cálculo de estadístico de prueba puede conducir a grandes errores de redondeo. Las notaciones que empleamos es la suma de cuadrados o el cuadrado medio. Para cada notación se utiliza una fórmula. Por ejemplo, para la suma de cuadrados total utilizamos la fórmula 12.1. Para la suma del tratamiento, la fórmula 12.2. Para la suma de cuadrados del error utilizamos la fórmula 12.3. Para la suma de cuadrados total, suma del cuadrado del tratamiento y suma del cuadrado del error, se utiliza la 12.4. Para el cuadrado medio del tratamiento utilizamos otra fórmula, la 12.5. El cuadrado medio del error se obtiene con esta siguiente fórmula, que es la 12.6. El cuadrado total en un cuadrado, el cuadrado medio total se obtiene siguiendo la fórmula 12.7. El estadístico de prueba para ANOVA con tamaños de muestras desiguales dice que al probar la hipótesis nula contra la hipótesis alternativa, no todas las medias son iguales. El estadístico de prueba tiene una distribución F, donde la hipótesis nula es verdadera y se determina con los grados de libertad del numerador y del denominador, utilizando la fórmula 12.8, que es el cuadrado medio del tratamiento y el cuadrado medio del error. Con los ejercicios de este capítulo, los cuales son ANOVA de un factor. Y para esto tenemos el ejercicio número 1, donde nos dice análisis de varianza. Dice que a continuación se concluyen las anchuras de cráneo obtenidas de los cráneos de hombres egipcios de 3 épocas diferentes, y suponiendo que planeamos usar una prueba de análisis de varianza con un nivel de significancia de 0.05, vamos a someter a prueba la afirmación de que las diferentes épocas tienen la misma media. Para esto entonces nos dice, ¿qué característica de los datos indica que deberíamos utilizar un análisis de varianza de un factor? Mi respuesta es que los datos están ordenados de acuerdo con la característica o factor de la época, como aquí lo podemos ver en esta tabla. En el inciso B dice que si el objetivo fuera someter a prueba la afirmación de que las 3 épocas tienen la misma media, ¿por qué el método se denomina análisis de varianza? Bueno, pues mi respuesta es porque se utiliza para someter a prueba la igualdad de 3 medias poblacionales. El método se basa en 2 estimaciones diferentes de la varianza poblacional. Entonces aquí tenemos la población, las medias de la población 1, población 2 y población 3. En el ejercicio 2 nos dice, ¿por qué una prueba? Bueno, vamos a utilizar los mismos datos del ejercicio anterior y nos dice que si queremos someter a prueba la igualdad de las 3 medias poblacionales, ¿por qué no utilizamos 3 pruebas de hipótesis separadas para la población 1 y 2, para la población 2 y 3 y para la población 1 y 3? Bueno, pues mi respuesta es porque el método para someter a prueba la igualdad de 2 medias
a la vez requiere de 3 diferentes pruebas de hipótesis. Si utilizamos el nivel de significancia de 0.5 para cada una de las pruebas, el nivel de confianza general podría ser muy bajo. Y en general, conforme incrementemos el número de pruebas de significancia individuales, aumentamos el riesgo de obtener diferencia únicamente por azar y no por diferencia real de las medias. El riesgo de un error tipo 1 es demasiado alto. Esto es al encontrar una diferencia en uno de los pares cuando en realidad no vaya a existir diferencia. En el ejercicio 3 vamos a interpretar el valor P. Dice, si utilizamos el nivel de significancia de 0.05 en un análisis de varianza con los siguientes datos muestrales, obtenemos el valor P de 0.031. Entonces, ¿qué podemos concluir? Bueno, pues si el valor P es menor que el nivel de significancia, mi conclusión es que se debe de rechazar la hipótesis nula de que las 3 épocas tienen la misma anchura media de cráneo. Existe suficiente evidencia para concluir que al menos una media difiere de las otras 2. Ejercicio 4. ¿Cuál es la media diferente? Vamos a seguir utilizando el mismo conjunto de datos muestrales y nos dice, si las 3 medidas muestrales son 132.7, 134.4 y 138.1, nos pregunta si podemos utilizar el análisis de varianza para concluir que la anchura media del cráneo del año 150 después de Cristo es diferente de las medias de los años 400 antes de Cristo y 1850 antes de Cristo. Bueno, pues mi respuesta es no, porque no se puede concluir a partir de un análisis de varianza de que cualquier media en particular es distinta de las demás. Para eso existen otras pruebas que se pueden utilizar para identificar las medias específicas si son diferentes o no. En el ejercicio 5 vamos a utilizar el análisis de varianza para las pruebas indicadas. Entonces en el ejercicio 5 nos dice medida de facilidad de lectura. Dice el ejercicio 5, se seleccionaron al azar páginas de El oso y el dragón de Tom Clancy, Harry Potter y La piedra filosofal de J.K. Rowling y La guerra y la paz de León Tolstoy. Se obtuvieron puntuaciones sobre la facilidad de lectura de cada página en la escala de Flesch, así como los resultados de la calculadora T1 del análisis de varianza, los cuales aparecen en el margen y se utiliza un nivel de significancia de 0.5 para someter a prueba la afirmación de que los 3 libros tienen la misma puntuación media de facilidad de lectura de Flesch. Bueno, aquí están los datos que nos proporcionan con los resultados utilizando una calculadora. Entonces aquí identificamos el valor estadístico de prueba, que es igual a 9.46, y el valor pi de 5.621. Entonces aquí pues vemos que el valor crítico, si lo comparamos con el valor crítico utilizando la tabla A5 para un factor, para un error de 33, un grado de libertad de 33 y un grado de libertad del numerador. Entonces dice que es igual a aproximadamente 3.31. Entonces aquí tenemos el valor crítico F aproximado. Entonces podemos comparar el valor P, que en este caso es
menor al valor de significancia. Por lo tanto, vamos a rechazar la hipótesis nula, porque existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que los 3 libros tienen la misma puntuación media de facilidad de lectura Flesch. En el ejercicio 6 son palabras por oración. Se seleccionaron al azar muestras de páginas de los 3 libros, considerados en el ejercicio anterior. Se calculó el número promedio de palabras por oración de cada página. A continuación se muestran los resultados de Minitab para el análisis de varianza. Y vamos a utilizar un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los 3 libros tienen el mismo número medio de palabras por oración. Entonces, si vemos el resultado que se nos dio en Minitab, identificamos el valor estadístico de prueba, que es 3.91, el valor P de 0.030 y obtuvimos los grados de libertad del numerador y del denominador para calcular el valor crítico aproximado utilizando la tabla, como lo mencionamos en el ejercicio anterior. De hecho, pues es el mismo valor. Entonces, si comparamos el valor estadístico de prueba, que es 3.91, pues es mayor a lo que es el valor P. Por lo tanto, vamos a rechazar la hipótesis nula, ya que existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que los 3 libros tienen el mismo número medio de palabras por oración. En el ejercicio 7, pérdida de peso con diferentes dietas. Dice que en un estudio de los programas para perder peso, 160 sujetos siguieron los regímenes de tal manera que cada dieta fue adoptada por 40 sujetos. Se pesó a los individuos antes de iniciar el programa y nuevamente un año después de seguir la dieta. A continuación se presentan resultados del análisis de varianza realizado con un Excel y se utilizó un nivel de significancia para someter a prueba la afirmación de que la pérdida media de peso es igual con todas las dietas, considerando de que las cantidades medias de la pérdida de peso de un año son 2.1, 3.2, 3.0 y 3.3 libras para las 4 dietas. Bueno, si vemos el Excel, aquí vemos el resultado de análisis de varianza. Identificamos el valor crítico de prueba, que es 0.352, el valor P 0.877 y el valor crítico del estadístico de prueba, que es 2.66. Entonces, si comparamos el valor estadístico de prueba con el valor P, pues determinamos que el valor P es mayor, por lo tanto, no se rechaza la hipótesis nula, ya que no existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de que la afirmación de que la pérdida de media de peso es igual con todas las dietas. En el ejercicio 8 dice pesos de dulces M&M. Utilicé los pesos de dulces M&M's en gramos de 6 categorías diferentes de colores, listados en un conjunto de datos que están en el apéndice B. A continuación se presentan los resultados del análisis de varianza utilizados con Statistics con un nivel de significancia de 0.5 y vamos a identificar el valor estadístico de prueba, el valor crítico y el valor P. Y vamos a ver qué vamos a concluir. Bueno, aquí están los resultados. Identificamos el
estadístico de prueba, que es 0.44. 3. El valor crítico de prueba, 2.31, y el valor P de 0.81. Entonces, comparando el estadístico de prueba, vemos que es menor al valor P. Entonces, por lo tanto, no rechazamos la hipótesis nula, ya que no existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que la pérdida media de peso es igual con todas las dietas. En el ejercicio 9, ganancias brutas de películas. Si consideramos las ganancias brutas en millones de dólares de películas con clasificación PG, PG-13 y R, obtenemos los siguientes resultados del análisis de varianza utilizando un programa SPSS. Los datos muestrales originales se listan en el conjunto de datos 9 del apéndice B, que los podemos encontrar al final del libro de apoyo. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las películas con clasificación PG, PG-13 y R tienen las mismas ganancias medias. Bueno, aquí en el resultado identificamos el valor estadístico de prueba, que es igual a 5.31, y el valor P de 0.010. Y si comparamos el valor estadístico de prueba con el valor P, pues determinamos que el valor estadístico de prueba es mayor que el valor P. Por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula, ya que existe evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que las películas con clasificaciones PG, PG-13 y R tienen las mismas ganancias medias. En el ejercicio 10, cantidades de voltaje. En el conjunto de datos 13 del apéndice B se enlistan cantidades de voltajes medidas de la electricidad suministrada directamente a la casa del autor de un generador Generac independiente modelo PP5000 y de un alimentador de electricidad ininterrumpida APC modelo CS350, conectando el suministro eléctrico de la casa del autor. A continuación se presentan los resultados del análisis de varianza que se obtuvieron por el medio del programa GMP. Se utilizó el nivel de significancia de 0.05 en la misma media de voltaje. Entonces, nos dice, se puede esperar que los datos eléctricos se comporten de la misma forma cuando reciben alimentación de las tres fuentes diferentes de electricidad. Bueno, vamos a ver qué obtuvimos en los resultados. Aquí nos da que el valor aproximado es mayor al valor estadístico de prueba y el valor estadístico de prueba es menor al valor P. Entonces, si el valor estadístico de prueba es menor al valor P, vamos a rechazar la hipótesis nula, porque no existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de que la afirmación de que los tres suministros de electricidad tienen la misma media de voltaje. En el ejercicio 11, lesiones en la cabeza en un choque de automóvil. A continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquís para prueba de choque utilizados en los mismos automóviles de prueba del capítulo. Se utilizan las unidades de medida HIC por las siglas de Head Injury Condition, que representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Se va a utilizar un nivel de significancia de 0.5 para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Entonces, la pregunta es, ¿de los datos sugiere que los automóviles grandes son más seguros? Bueno, aquí está el conjunto de datos muestrales que vamos a utilizar. Tenemos la población de
carros compactos, medianos y grandes. Entonces, en este ejercicio obtuvimos un valor estadístico de prueba de 0.40, un valor crítico de prueba de 3.35. Aquí utilizamos la tabla. Y el valor P de 0.676. Y aquí vemos que el estadístico de prueba es menor al valor P. Por lo tanto, no vamos a rechazar la hipótesis nula, ya que no existe suficiente evidencia del rechazo de que la afirmación de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Los datos no sugieren que los automóviles más grandes sean los más seguros. Y para eso vamos a ver el mismo ejercicio en Minitab. Aquí yo ya tengo los datos de los resultados. Si vemos, es el mismo valor que vimos en la planteación del problema. Entonces aquí nos vamos a ir a Minitab para mostrarles cómo hice el ejercicio. Entonces nos vamos a Minitab, vamos a ingresar los datos que ya tengo. Es el ejercicio 11. Tenemos los datos de la población compactos, mediano y grande. Los pasamos a Minitab, damos Statistic, ANOVA y un factor. Vamos a escoger Response Data are in a separate column for each factor level. Y después vamos a ingresarlos al recuadro de responses. Y vamos a darle OK. Entonces, si se fijan, ya me dio el resultado, donde podemos ver el método, donde dice la análisis, la hipótesis nula, donde nos dice que todas las medias van a ser igual, la hipótesis alternativa, donde dice que al menos una va a ser diferente, y el nivel de significancia que utilizamos. Nos da la información del factor, pues ya sabemos que son 3 factores. El análisis de variancia, aquí obtenemos lo que es el valor crítico, que es 0.40, y el valor P de 0.676. Y también nos da una gráfica donde podemos ver a simple vista de que las medias de cada población, pues por lo menos en este hay una diferente. ¿Ok? Entonces volvemos a la presentación y pasamos al ejercicio 12. Lesión del fémur en un choque de automóvil. A continuación se presentan las cargas medidas en libras sobre el fémur izquierdo en maniquís para prueba de choques utilizados en los mismos automóviles de problema anterior, utilizando el nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Bueno, pues para eso vamos a ver el valor estadístico de prueba que obtuvimos, que fue 1.41, el valor crítico 3.32, ese es el aproximado, y el valor P de 0.62. Entonces, si comparamos, el valor estadístico de prueba es mayor que el valor pi, por lo tanto se va a rechazar la hipótesis nula, ya que existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Entonces, igualmente el ejercicio número 12 lo vamos a ver en Minitab, siguiendo el mismo proceso que les mostré ahorita. Entonces, nos vamos a Minitab
Y vamos ahora a utilizar los datos del ejercicio 12, que prácticamente pues déjame checar acá. Esta es para lesión del fémur. Vamos a meter los datos a Minitab. Ahorita vamos a cerrar esta gráfica, ya no la ocupamos. Y vamos a poner, vamos a borrar estos datos para no cometer error. Y vamos a poner los nuevos. Y igualmente nos vamos a Statistic, ANOVA, un factor. Vamos a escoger datos separados en columnas y vamos a ingresar los nuevos datos. Y le damos un OK. Entonces, ya nos arrojó la nueva información para este ejercicio. Igualmente nos da lo que es la hipótesis nula, el método que utilizó, que es la hipótesis nula, donde dice que todas las medidas son iguales, la alternativa que al menos una va a ser diferente y el nivel de significancia. Estamos utilizando 3 factores y en el análisis de varianza encontramos el valor estadístico de prueba, que es 1.41, y el valor P de 0.62, donde el valor estadístico de prueba pues es mayor al valor P, como lo vimos en el slide de PowerPoint. Y aquí vemos que la media de la población, al menos una, es más grande, perdón, es diferente. Volvemos al ejercicio en PowerPoint y el siguiente ejercicio es el 13, tiempos en triatlón. Jeff Parent es un profesor de estadística que participa en triatlones. A continuación se presentan los tiempos en minutos y segundos. Los registros en una prueba de bicicleta que comprendió de 5 vueltas a lo largo de cada milla en un circuito de 3 millas. Se va a utilizar un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que el profesor tarda el mismo tiempo en recorrer cada milla. Por lo que nos pregunta si parece que alguna de las millas tiene una pendiente de subida. Ok, entonces vamos a utilizar este conjunto de datos muestrales de la población milla 1, milla 2 y milla 3. Entonces, los resultados fueron de que el estadístico de prueba fue mayor al valor P. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula, ya que existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de que la afirmación de que el profesor tarda el mismo tiempo en recorrer cada milla. Entonces, vamos a ver, el ejercicio en Minitab fue el mismo procedimiento de los ejercicios anteriores. Nos fuimos a Stat, ANOVA y escogimos un factor. Entonces obtuvimos lo que es el valor estadístico de prueba y el valor P. En el ejercicio 14 es emisiones de automóviles. A continuación se listan las cantidades medidas de gas de invernadero emitido por 3 categorías diferentes de automóviles. Estos fueron tomados según los datos del apéndice B de los datos número 16. Las mediciones se expresan en toneladas por año, en equivalentes de CO2. Utilizamos un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las diferentes categorías de automóviles emiten la misma cantidad media de gas de invernadero. Entonces, con base a los resultados, parece que el número de cilindros afecta la cantidad de emisiones de gas de invernadero. Bueno, aquí tenemos los datos muestrales: población de 4 cilindros, 6 cilindros y 8 cilindros. Aquí, pues, la observación que tenemos es que la
los- la cantidad de muestras pues no es la misma. Muy bien, utilizando Minitab obtuvimos el valor estadístico de prueba de 28.37, un valor crítico aproximado de 3.34 si utilizamos la tabla, y si utilizamos Minitab nos da 3.34. Si se fijan, son muy parecidos. El valor P, 0.0000. Entonces, aquí tenemos de que el valor estadístico de prueba es mucho mayor al valor P, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula, ya que existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de que la afirmación de las diferentes categorías de automóviles emiten la misma cantidad media de gas invernadero. En el ejercicio 15, nicotina en cigarrillos. Vamos a utilizar el conjunto número 4 del apéndice B y vamos a utilizar las cantidades de nicotina en miligramos por cigarrillo. De los cigarrillos tamaños grandes, de los mentolados de 100 milímetros y de los mentolados de 100 milímetros. Los cigarrillos tamaño grande son sin filtro, no son mentolados ni ligeros. Los cigarrillos mentolados de 100 milímetros tienen filtro y no son ligeros, al igual que los no mentolados. Vamos a utilizar el nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las tres categorías de cigarrillos producen la misma cantidad media de nicotina. Puesto que los cigarrillos de tamaño grande son los únicos que no tienen filtro, ¿parece que el filtro marca alguna diferencia? Bueno, pues lo vamos a determinar utilizando Minitab. Para eso ya obtuvimos el estadístico de prueba de 18.99, el valor estadístico aproximado de 3.15 utilizando la tabla y 3.12 utilizando Minitab. El valor P es 0.0000. Por lo tanto, vamos a rechazar la hipótesis nula, ya que existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que las tres categorías de cigarrillos producen la misma cantidad media de nicotina, puesto que los cigarrillos tamaño grande son los únicos que no tienen filtro. Para este ejercicio utilizamos Minitab, seguimos el mismo procedimiento que el anterior, que los otros dos, y vamos a verlos en Minitab. Igualmente, para eso vamos a quitar esta gráfica, vamos a borrar estos datos para no equivocarnos, y vamos a poner los datos del ejercicio 15. Aquí ya los tenemos listos, vamos a copiarlos. Igualmente nos vamos a Statistic, ANOVA de un solo factor, escogemos los datos en columnas separadas, vamos a borrar lo que tengamos para evitar errores, vamos a seleccionar los datos y vamos a darle un OK. Entonces aquí ya obtuvimos la gráfica y obtuvimos los datos de la análisis de varianza. Entonces aquí estamos sometiendo a prueba, estamos utilizando el análisis de varianza de un factor, donde nos dice que la hipótesis nula nos dice que todas las medias van a ser iguales, y la hipótesis alternativa que al menos una de las medias es diferente. El valor de significancia utilizado es 0.05. Entonces, el análisis de varianza aquí lo identificamos, el valor estadístico de prueba 19.99 y el valor P de 0.000.
Y aquí en la gráfica pues igual vemos que la población tamaño grande es diferente al de las otras dos poblaciones. Entonces vamos a volver a la presentación y pasamos, ok, igual aquí en el ejercicio 15 me había faltado ver cómo saqué el estadístico de prueba con Minitab, porque lo sabemos cómo lo sacamos con la tabla, ahora lo vamos a sacar con Minitab. Y ese es Graph. Nos vamos a Probability Distribution Plot, escogemos View Probability, le damos doble clic y vamos a buscar el estadístico de prueba. Vamos a poner lo que obtuvimos en el numerador, que en este caso sería 2, y el denominador sería 72, que aquí lo tenemos. Damos OK y obtuvimos el valor estadístico de prueba en Minitab, 3.124, que como les mencioné es muy parecido al valor que obtuvimos con la tabla. Aquí está, 3.15. Ok, entonces vamos a continuar con el ejercicio 16. En la presentación. Y nos dice, el alquitrán en cigarrillos. Vamos a utilizar los datos del conjunto 4 del apéndice B y vamos a utilizar las cantidades de alquitrán en miligramo por cigarrillo de las 3 categorías de cigarrillos descritas en el ejercicio anterior. El nivel de significancia va a ser de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las 3 categorías de cigarrillos producen la misma cantidad media de alquitrán, puesto que los cigarrillos tamaño grande son los únicos que no tienen filtro. Nos pregunta, ¿parece que el filtro marca alguna diferencia? Bueno, vamos a verlo. Nos dice que el estadístico de prueba que obtuvimos es de 42.94, el valor crítico aproximado de 3.1504 y el valor calculado en Minitab 3.124, el valor pi de 0.00. Entonces, en base al valor estadístico de prueba es mayor al valor p, por lo tanto vamos a rechazar la hipótesis nula, ya que existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que las 3 categorías de cigarrillos producen la misma cantidad media de alquitrán. Al parecer el filtro sí marca alguna diferencia. Igualmente utilizamos Minitab para obtener el valor estadístico de prueba, el valor P y también el valor estadístico de prueba, que lo hicimos utilizando el mismo procedimiento que hicimos en el ejercicio 10, en el ejercicio 15. El ejercicio 17, uso de la prueba de Tukey. En esta sección se concluyó una pantalla de resultados de la prueba de Bonferroni con los siguientes datos. Aquí está la tabla 12.1, tenemos 3 poblaciones y tenemos las medias de cada población. A continuación se muestran los resultados generados por SPSS de la prueba de Tukey para los mismos datos. Entonces tenemos resultados con SPSS y la prueba de Bonferroni. Entonces nos pide que comparemos los resultados. Entonces los resultados de la prueba de Tukey, aquí los tenemos, indican que la media de los automóviles compactos
que es la población 1, difiere significativamente de la media de los automóviles grandes, que es la población de los automóviles grandes. Por lo tanto, se concluye lo mismo con los resultados de la prueba Bonferroni. Aquí tenemos prueba Bonferroni, población de autos compactos y población de autos grandes. Ahora pasaremos al capítulo 12.3, ANOVA de dos factores. El objetivo de este capítulo es que con datos muestrales clasificados con base a una variable de renglón y una variable de columna, se va a utilizar un análisis de varianza ahora de dos factores, que en este caso aquí tenemos factor 1, factor 2, para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor renglón o un efecto del factor columna. Como concepto clave tenemos que un análisis de varianza de dos factores que se utiliza con los datos separados en categorías formadas de acuerdo con dos factores. El método de esa sección requiere que primero se realice una prueba de interacción entre los dos factores y después efectuar la prueba para determinar si el factor renglón tiene efecto y también para determinar si el factor de columna tiene un efecto. Aquí con esta tabla lo que podemos ver es que tenemos factores. Aquí tenemos los factores. Tenemos dos variables. Aquí tenemos factores de tamaños de automóviles, donde tenemos tres variables, 1, 2, 3, y en cada variable tenemos dos valores. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 celdas y un valor por celda. O sea, esa es una celda, esa es otra celda, otra celda, otra celda, otra celda y otra celda. Continuando con la definición, vamos a ver qué es una interacción. Dice que existe una interacción entre dos factores si el efecto de uno de los factores cambia en las diferentes categorías del otro factor. Aquí podemos ver con esta gráfica de que hay dos barras, dos segmentos. Entonces nos dice que los segmentos de recta que son aproximadamente paralelos, entonces hay evidencia de que no hay una interacción entre las variables de renglón y de columna. El procedimiento de análisis de varianza de dos factores la podemos hacer siguiendo este diagramita de flujo, que básicamente lo que nos dice que va a existir una interacción si el valor P para el estadístico de prueba F es menor, y se va a rechazar la hipótesis nula de ausencia de interacción si se concluye de que existe efecto de interacción, o no se va a rechazar la hipótesis nula de ausencia de efecto de interacción si se concluye de que no existe un efecto de interacción. Después vamos a ver si existe algún efecto renglón. Para esto vamos a ver si el valor P es menor al nivel de significancia, y vamos a ver si existe un factor de columna si el valor P es menor que el nivel de significancia. El procedimiento de análisis de varianza para dos factores se hace siguiendo los siguientes requisitos. Dice, para cada celda los valores muestrales provienen de una población con distribución aproximadamente normal. 2. Las poblaciones tienen la misma varianza.
3. Las muestras son aleatorias simple de datos cuantitativos. 4. Las muestras son independientes entre sí. 5. Los valores muestrales se categorizan en dos factores. 6. Todas las celdas tienen el mismo número de valores muestrales. Ahora pasaremos a los ejercicios del capítulo 12.3, ANOVA de dos factores. Los datos muestrales que se utilizaron son de los siguientes poblaciones de hombres y mujeres. Dice que un grupo de investigadores elige al azar a hombres y a mujeres y los pesan de acuerdo al conjunto de datos que aquí les muestro para hombres y para mujeres. Sus pesos se presentan en la siguiente tabla de manera que cada celda incluye 5 pesos. O sea, cada celda va a tener 5 datos. Cada celda va a tener 5 datos. ¿Qué característica de los datos sugiere que el método de análisis adecuado es un análisis de varianza de dos factores? Es decir, ¿qué aspectos de los datos indican dos factores? Bueno, pues mi respuesta es: los datos fueron clasificados usando dos variables diferentes de género y grupo de edad. Entonces se utilizaron dos factores, que fue mujer, hombre, y diferentes factores en el grupo de edad, que son pesos para edad de menos de 30, pesos para edad de 30 a 40 y pesos para cuando son más de 40. En este caso pues estamos hablando de edad o años. El primer factor, como les mencioné, es la variable renglón, que es el género, mujer o hombre, y el segundo factor es la variable columna, que se refiere al peso de acuerdo a la edad. Como les mencioné, menos de 30, de 30 a 40 y más de 40. En el ejercicio 2, ANOVA de dos factores. Si los pesos se registran en la tabla descrita en el ejercicio 1, ¿qué podemos determinar o podríamos determinar al utilizar el método de análisis de varianza de dos factores? Bueno, pues la respuesta es que nos va a permitir a realizar una prueba de interacción entre los dos factores. Esto es, determinar si el factor de renglón tiene algún efecto y también para determinar si el factor de columna tiene algún efecto. Ejercicio 3. Diseño balanceado. Si los pesos se registran en la tabla descrita en el ejercicio anterior, en el ejercicio 1, el resultado es un diseño balanceado y nos pregunta por qué. Bueno, pues mi respuesta es de que se trata de un diseño balanceado porque cada celda tiene el mismo número de valores muestrales. Cada celda incluyó 5 pesos. En el ejercicio 4 es interacción. A continuación aparece una gráfica de interacción generada con Minitab que representa los pesos de álamos cultivados en terrenos diferentes. Tenemos el factor de terreno 1, terreno 2, con diferentes tratamientos, que es ninguno, fertilizante, riego, fertilizante y riego. Entonces, pregunta, ¿qué sugiere esta gráfica acerca de la interacción entre los dos factores? La respuesta es que, puesto que los segmentos de la recta de los pesos y los tratamientos tienen aproximadamente la media en el tratamiento 3, por lo tanto los segmentos no son paralelos, por lo tanto tiene el mismo comportamiento, de manera que sí hay un efecto de interacción. Y pues aquí visualmente lo observamos, las rectas no están paralelas. Entonces
determinamos que sí hay una interacción en el tratamiento 3, que sería fertilizante y riesgo. En los siguientes ejercicios vamos a utilizar la pantalla de Minitab, que es el resultado de estaturas de 32 hombres y 32 mujeres. Aquí están los datos de las poblaciones que se eligieron al azar. La variable del género que aparece en el renglón tiene dos valores, hombre, mujer, que aparece en la columna consiste en dos grupos de edades, menos de 30 y más de 30 años. Se va a utilizar un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la hipótesis. Entonces observamos el resultado de Minitab y el ejercicio nos dice que si hay efecto de interacción. Entonces, para eso vamos a someter a prueba la hipótesis nula de que las estaturas no se ven afectadas por una interacción entre el género y el grupo de edad. Entonces aquí vemos los datos para interacción, identificamos el estadístico de prueba que es 0.24 y el valor P de 0.625. Entonces, si el estadístico de prueba es menor que el valor P, vamos a concluir que por lo tanto no se rechaza la hipótesis nula de la ausencia de un factor, de un efecto de interacción. No existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que las estaturas no se ven afectadas por una interacción entre el género y el grupo de edad. Parece que no hay efecto de interacción entre el factor género y el factor grupo de edad. En el ejercicio 6, igualmente utilizamos los resultados de la pantalla de Minitab. Para vamos a suponer que las estaturas se ven afectadas. Vamos a suponer que no se ven afectadas por una interacción entre género y grupo de edad. Entonces nos pregunta, ¿existe una evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que el género tiene un efecto sobre la estatura? Bueno, pues vamos a identificar el estadístico de prueba que es 53.11, el valor P es 0.00, por lo tanto el valor P es menor al estadístico de prueba, por lo tanto vamos a rechazar la hipótesis nula de la ausencia de un efecto del grupo género. Existe suficiente evidencia para justificar que la afirmación de que el grupo género menos de 30 y más de 30 tiene un efecto sobre la estatura. En el ejercicio 7 vamos a utilizar igualmente la pantalla de Minitab. Vamos a suponer de que las estaturas no se ven afectadas por interacción entre género y grupo de edad. Y vamos a ver si existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que el género tiene un efecto sobre la estatura. Entonces, mi respuesta será, una vez identificando el estadístico de prueba para lo que es la edad, 2.95 y 0.091 el valor P del estadístico de prueba. Entonces, por ejemplo, si utilizamos o comparamos el valor P contra el nivel de significancia, pues aquí identificamos de que el valor P es mayor. Por lo tanto, no se rechaza la hipótesis nula de la ausencia de un efecto del grupo de edad. No existe suficiente evidencia para sustentar de que la afirmación del grupo de edad menos de 30 y más de 30 tenga un efecto sobre la estatura.
En el ejercicio 8 continuamos utilizando los resultados de la pantalla Minitab, pero ahora para efecto del grupo edad. Vamos a someter a prueba la hipótesis nula de que las mediciones de lesiones en la cabeza no se ven afectadas por una interacción entre el tipo de automóvil, ya sea extranjero o nacional, y el tamaño del automóvil, ya sea compacto, mediano o grande. ¿Qué vamos a concluir? Bueno, pues si el estadístico de prueba dice que es 1.41 y el valor P 0.281, podemos determinar de que el valor estadístico de prueba es mayor que el valor P. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula de la ausencia de un efecto de interacción. Existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que las mediciones de las lesiones en la cabeza no se ven afectadas por una interacción entre el tipo de automóvil y el tamaño del automóvil. Parece que sí hay efecto de interacción entre tipo y tamaño de automóvil. El ejercicio número 9, efecto del tipo. Igualmente, pues seguimos utilizando la pantalla Minitab. Identificamos el valor crítico 2.25, el valor P de 0.159 y con esto determinamos que el valor P es mayor al estadístico el valor P es mayor al nivel de significancia, por lo tanto no se rechaza la hipótesis nula de la ausencia de un efecto de interacción de acuerdo al tipo de automóvil. No existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que el hecho de que el automóvil sea extranjero o nacional tenga un efecto sobre las mediciones de las lesiones en la cabeza. En el ejercicio 10 seguimos con las pantallas de Minitab, pero ahora vamos a ver el efecto del tamaño. Y vamos a suponer de que las mediciones de lesiones en la cabeza no se ven afectadas por una interacción entre el tipo de automóvil y tamaño de automóvil. Y vamos a ver si existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que el tamaño de automóvil tiene un efecto sobre las mediciones de las lesiones en la cabeza. Entonces, identificamos el valor estadístico de prueba, el valor P. El valor P es mayor al nivel de significancia, por lo tanto, no se rechaza la hipótesis nula de la ausencia de un efecto de interacción de acuerdo al tamaño de automóvil. No existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que el hecho de que el automóvil compacto, mediano, grande tenga un efecto sobre las mediciones de las lesiones en la cabeza. Por lo tanto, parece que sí hay efecto de interacción entre el tipo y el tamaño de automóvil. En el ejercicio 11 vamos a utilizar la pantalla de Statistic. Vamos a identificar el efecto interacción. Vamos a someter a prueba la hipótesis nula de que las mediciones de autoestima no se ven afectadas por una interacción entre la autoestima del sujeto y la autoestima de la otra persona. ¿Qué concluimos? Bueno, pues identificamos el valor estadístico, el valor P. El estadístico de prueba es 3.73 y el valor P 0.0291. Con esto determinamos de que el valor P es menor al valor estadístico de prueba, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula de la ausencia de un efecto de interacción. Existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que las mediciones de la autoestima no se ven afectadas por una interacción entre la autoestima del sujeto y la autoestima de la otra persona. Por lo que concluimos de que sí hay un efecto de interacción entre la autoestima del sujeto y la percepción de la autoestima de la otra persona. En el ejercicio 12, efecto de otra persona. Igualmente, vamos a suponer de que las mediciones de la autoestima no se ven afectadas por una interacción entre la autoestima
del sujeto y la autoestima de la otra persona. Y vamos a ver si hay evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que la categoría de la otra persona baja o alta tiene un efecto sobre las medidas de autoestima. Identificamos el valor P, que es 0.291, y el valor estadístico de 4.9777. Y con eso vemos de que el valor P es menor que el estadístico de prueba y es menor también al nivel de significancia. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula de la ausencia de un efecto de interacción. Existe suficiente evidencia para sustentar que la afirmación de que la categoría de la otra persona tiene un efecto sobre las medidas de la autoestima, por lo que concluimos de que sí hay un efecto de interacción entre la autoestima baja o alta de un sujeto sobre las medidas de autoestima de otra persona. En el ejercicio 13 vamos a ver efecto del sujeto, y suponiendo de que la autoestima no se ve afectada por una interacción entre la autoestima del sujeto y la autoestima de otra persona, vamos a ver si hay suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que la autoestima del sujeto tiene un efecto sobre las mediciones de la autoestima. Entonces, identificamos el renglón columna, los datos del renglón columna, y el estadístico de prueba es de 1.5824. El valor P es de 0.2132. Por lo tanto, el valor P es mayor al nivel de significancia que se utilizó. Por lo tanto, no se rechaza la hipótesis nula de la ausencia de un efecto de autoestima del sujeto, ya que no existe suficiente evidencia para sustentar que la afirmación que la autoestima del sujeto tenga un efecto sobre las mediciones de la autoestima. En el ejercicio 14, niveles de colesterol. La siguiente tabla va a enlistar los niveles de colesterol medidos provenientes del conjunto de datos que aquí tenemos para hombres y mujeres. Y vamos a ver si se afectan los niveles de colesterol por una interacción entre género y edad. Vamos a ver si se ven afectados los niveles de colesterol por género. Vamos a ver si se ven afectados los niveles de colesterol por edad. Entonces, ya tenemos los datos, aquí los tenemos en la tabla. Identificamos el valor estadístico de prueba, que es 288, el valor P de 0.075, y determinamos que el valor P es menor al estadístico de prueba. Por lo tanto, vamos a rechazar la hipótesis nula de ausencia de un efecto de interacción, ya que existe evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que las mediciones género no se ven afectadas por una interacción entre la edad, por lo que concluimos de que sí hay un efecto de interacción entre el género y la edad. Entonces, ¿el nivel de colesterol se ve afectado por el factor género? Mi respuesta es que sí se ve afectado el nivel de colesterol por el factor renglón, que es el género, ya que obtuvimos un valor estadístico de prueba de 0.66 y un estadístico de prueba y un valor P de 0.52. Para el factor columna, sí se ven afectados los niveles de colesterol por la edad. También obtuvimos un valor estadístico de 0.66 y un valor P de 0.527. Este ejercicio lo vamos a ver en Minitab. Aquí están los resultados que obtuvimos para el factor edad y el factor género, y si hay interacción o no. Entonces, aquí concluimos que para todos los tres casos, o los tres
preguntas que nos hicieron ahorita, los tres valores son: el valor pi es menor que el valor estadístico de prueba. Entonces, con Minitab obtuvimos el análisis de varianza, obtuvimos si había una interacción. Aquí podemos observar que hay interacción edad-género y interacción edad-género. Que ven cómo saqué los datos. Nos vamos a Statistic, ANOVA, General Linear Model, Fit General Linear Model, y ponemos los datos en los datos de colesterol, ponemos la edad y el género en factores, damos OK, y Minitab nos arroja una serie de datos como el método, el factor de información, el análisis de varianza, donde aquí identificamos el estadístico de prueba y el valor P. Y una serie más de información que obviamente si nosotros entre más opciones escojamos, pues es lo que Minitab nos va a arrojar. También vamos a ver cómo saqué estas gráficas, y para eso nos vamos a en Graph, nos vamos a Probability Distribution Plot, damos OK, y no, a ver, permítanme, déjenme regreso, es Statistic, ANOVA, aquí está. Nos vamos a lo que es Main Effect Plot, escogemos lo que es respuesta y escogemos lo que son los factores y le damos OK. Entonces aquí tenemos una gráfica donde nos da las medias por edad, por colesterol y por género. Nos vamos a Statistic, ANOVA, y vamos a ver si hay interacción. Entonces respuesta, y vamos a agregar los factores, le damos OK. Entonces, se fijan aquí, podemos observar que hay interacción entre edad y género. OK, entonces continuamos con el ejercicio número 15 de la presentación. Este experimento de panecillos. A continuación se presentan las calificaciones de panecillos otorgadas por expertos de acuerdo con los datos de Minitab. Los diferentes panecillos se hornearon con o sin un ingrediente adicional y se utilizaron diferentes cantidades de suero de leche. Las calificaciones se ven afectadas por una interacción entre el uso del ingrediente adicional y la cantidad de suero de leche. Perdón. Pues entonces vamos a ver, vamos a poner los datos en Minitab y en base a Minitab pues obtuvimos el estadístico de prueba de 41.38 y el valor de 0.00, donde el valor estadístico es menor el valor pi es menor al estadístico de prueba, por lo tanto no hay evidencia de que sí hay un efecto de interacción significativo, por lo que al parecer la calificación se ve afectada por una interacción entre el uso del ingrediente adicional y la cantidad de suero de la leche. Igualmente, como les mostré ahorita en Minitab, seguimos los mismos pasos: Stat, ANOVA, General
linear model, ponemos los datos y obtenemos el valor estadístico de prueba, el valor P. Podemos hacer las gráficas siguiendo Stat ANOVA Interaction Plot y la gráfica de medias en Stat ANOVA Main Effect Plot. En el ejercicio 16, niveles de colesterol, vamos a utilizar los datos muestrales que hemos estado usando de edad y hombres y mujeres. Vamos a utilizar únicamente el primer dato de cada celda. Recuerden que aquí tenemos una celda, 2 celdas, 3 celdas, 4 celdas, 5 celdas, 6 celdas. Por lo tanto, vamos a utilizar únicamente el primer valor de cada celda. Entonces, vamos a ver si hay evidencia para sustentar la afirmación de los niveles de colesterol se ven afectados por el género, o si se ven afectados por el grupo de edad. Entonces, nos fuimos a Minitab, obtuvimos los siguientes resultados, que es para edad, obtuvimos un valor estadístico de prueba de 0.43, para género de 0.22, un valor P para edad de 0.698 y para género 0.688. Entonces, para ambos casos el valor P es mayor que el estadístico de prueba. Por lo tanto, no vamos a rechazar las hipótesis nula de que no hay efecto de factor renglón y columna. Por lo tanto, se concluye de que no hay un efecto de que los niveles de colesterol se ven afectados por el género edad. Entonces, como les mencioné, en Minitab seguimos los mismos pasos que el ejercicio anterior, Stat, ANOVA, General Linear Model. Pusimos los datos y nos arrojaron los valores. El valor estadístico de prueba para edad, para el género y el valor P. Entonces, para ambos casos fueron que el valor P es mayor al estadístico de prueba. Muy bien, entonces en el ejercicio 17, lista de experimento de panecillos, únicamente vamos a utilizar la celda de cada dato, de cada celda, y suponiendo que no hay efectos de interacción entre el uso de ingrediente adicional y la cantidad de suero, vamos a ver si hay suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que las calificaciones se ven afectadas por el uso de ingrediente adicional y si las calificaciones se ven afectadas por la cantidad de suero de leche. Entonces, igualmente, utilicé Minitab para obtener el estadístico de prueba y el valor P. Entonces, para el factor renglón, el valor P es mayor, y para el renglón columna el valor P es menor. Entonces, en el factor renglón no se rechaza la hipótesis nula de la ausencia de un efecto de factor de renglón del ingrediente adicional. No existe suficiente evidencia para sustentar que la afirmación de que las calificaciones se ven afectadas por el uso de ingrediente adicional. Y en el factor columna tampoco se rechaza la hipótesis de la ausencia de un efecto del factor de columna de la cantidad de suero de leche. No existe suficiente evidencia para sustentar de que la afirmación de que las calificaciones se ven afectadas por cantidad de suero y leche. Entonces, el ejercicio en Minitab pues fue igual, Stat ANOVA, General Linear Model, y obtuvimos el valor estadístico de prueba y el estadístico de valor pi. Por último, les daré avance del proyecto de herramientas estadísticas aplicadas al campo laboral. En los
en videos anteriores pues les di ya información sobre la problemática y el historial de lo que era la medición del ciclo, del tiempo de ciclo en liberación de un cambio de ingeniería. Ahorita lo que les voy a mostrar es qué áreas se involucran y les daré un ejercicio de correlación. Bueno, las áreas que se involucran en la aprobación de un cambio de ingeniería son para ecos de desarrollo, que ya habíamos dicho que son los tipos 3, 4, 6, 7 y 8. Se involucra lo que es el líder del proyecto de NPI, el comprador de NPI, el ingeniero de prueba eléctrica, el ingeniero de manufactura, el área de planeación, finanzas y el ingeniero de empaque. Para los ecos de sustaining, que son los ecos tipo 1, 6 y 8, se involucra el ingeniero de manufactura, a ingeniería de manufactura para ayudas visuales, al ingeniero de proceso y autoinserción, al ingeniero de prueba eléctrica, a compras, finanzas, planeación y el ingeniero de empaque. Obviamente no en todos se aplican todos, depende de qué tipo de cambio es. En el desempeño por área, tengo que el proceso de aprobación de un cambio de ingeniería siempre ha habido un área que tarda más en aprobar los cambios de ingeniería y se ha clasificado básicamente en 3 grupos que son para ecos de NPI, bueno, más bien aprobadores de NPI, aprobadores de compra y aprobadores de manufactura. Aquí en la gráfica lo que podemos ver es el tiempo de ciclo que se han tardado dependiendo el área. ¿Sí? Aquí tenemos a manufactura y aquí tenemos al área de compras. Entonces vemos como en la gráfica que siempre hay un departamento que tarda más en liberar los cambios de ingeniería. Estos datos son utilizando un sistema en el año pasado que fue SAP, y esos datos que muestro aquí son datos utilizando un nuevo sistema. Entonces, lo que voy a hacer con esta información es ver con los tiempos que presento aquí si los cambios de NPI y los cambios de sustaining utilizando diferentes sistemas hay algún tipo de correlación lineal entre el desempeño del tiempo de ciclo entre un sistema y otro. Entonces aquí lo que hice fue poner los datos de tiempo de ciclo, tiempo de liberación de un cambio de ingeniería, esto es en días, utilizando un sistema a SAP y un sistema Teamcenter. Para esto pues metí los datos a Minitab, y si yo determino por medio del valor pi contra el valor de significancia, pues determino que el valor p es mayor al nivel de significancia, mayor a 0.05, o si utilizo el valor de coeficiente de correlación con el valor crítico de la tabla, pues puedo determinar de que no hay una correlación lineal, además de que lo podemos ver aquí en la gráfica. Igual para ecos de sustaining, introduje los datos en días para es la medida de liberación de cambios de ingeniería en un sistema que era A01 y el nuevo sistema que es Teamcenter. Igual si yo quiero utilizar el valor P
y el valor de significancia, pues aquí determino que el valor P es mayor al valor de significancia, ya que es 0.997, y si yo utilizara el valor de correlación lineal contra el valor de la tabla para la cantidad de muestras, pues es en la tabla de 0.811, por lo cual el valor obtenido es menor al valor que se obtiene por medio de la tabla, entonces tampoco hay correlación. Por lo tanto, concluimos que no hay evidencia de una correlación lineal entre el desempeño de cambios de ingeniería, en la liberación de cambios de ingeniería, ya sean de desarrollo o sustaining, entre un sistema y otro. Bueno, hasta ahorita ese es el avance del proyecto. La próxima video continuaré con lo que es un ejercicio de análisis de varianza.